Estás escuchando al pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 11, versos 5 y 6. Nueva traducción viviente. Esto dice la palabra. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. El título de esta nueva serie es Por la Fe y hoy estamos presentando el tema número 1. Padre, como siempre haces con aquellos que buscan de ti, muéstranos el camino y muéstranos la palabra que para nosotros hay reservada hoy. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Una de las cosas más complejas que hoy día tenemos que lidiar nosotros es el tema de la desinformación en la que vive la humanidad, la raza humana. Hablábamos hace un rato con Daniel acerca de cómo nos afecta el tema de las redes sociales. Aún a veces hasta la ropa que nos ponemos la gente critica. Oye, ese pantalón ya va solo a la iglesia, cámbialo. O mira que esa camisa ya está rayada. La gente se mete en lo que no le importa y siempre va a ser la historia. Hay gente así que le encanta llevar la vida ajena. Y estábamos pues convencidos de que el tema de las redes sociales cambió la historia de la humanidad. Lo cambió drásticamente. Incluso a veces predicas un tema hoy, cuando vas al otro lado del mundo ya saben todo lo que predicaste. Antes era una historia diferente. Antes el cuadro era un cuadro distinto. Pero así como hay muchas cosas buenas que han salido de todo esto, también hay cosas muy negativas que han salido de todo esto. Pero eso no es algo nuevo. Siempre ha sido uno de los temas que el enemigo ha utilizado, el tema de la desinformación. Estamos viendo una crisis política en ese momento y hay información corriendo por un lado, información por el otro lado. Hace poco estuve observando personas que están diciendo aquellos son unos corruptos, hicieron fraude. Por el otro lado los demás dicen no, los que hicieron fraude fueron ustedes. Y lo penoso de todo esto es que los dos que están diciendo eso, ninguno de los dos sabe nada, porque ninguno ha estado en la posición. Entonces cuando tú no sabes de algo, lo mejor que haces es mantente al margen, mantente a la distancia. Dios controla, Dios gobierna, Dios sabe cómo va a hacer las cosas. Ahora, cuando entramos en el tema de la fe, cuando entramos en el tema de Dios, cuando entramos en la manera como la gente percibe a Dios, te vas a sorprender, si no lo hiciste ya, de que la mayoría de gente que no conoce a Dios tendrá una imagen de Dios por lo que conocieron de ti. Lo que ellos van a percibir de Dios está conectado con lo que perciben de ti. ¿Cómo así, pastor? Precisamente así. ¿Por qué? Porque tú eres el cristiano de la familia. Tú eres el cristiano de la comunidad, eres el cristiano del barrio. La gente te va a ver, la gente te va a estudiar, la gente prestará atención a los detalles. Y muchos de ellos van a decir, quiero ir a la iglesia que va Juan. ¿Por qué? Porque veo cómo Juan vive, porque lo conozco, porque trabajamos juntos, porque en el trabajo se nota su bondad, se nota su cristianismo. O hay gente que va a decir, yo jamás quisiera ir a la iglesia que va ese señor, porque si voy a la iglesia de ese señor, capaz que terminaré siendo como ese señor o como esa señora. No sé si usted conoció alguna vez a algún cristiano que un día llegó un miembro nuevo a la iglesia y se encontró con él. Le dijo, oh José, qué gozo verte, no sabía que eras cristiano. Y eso no es lo doloroso. Lo doloroso es que lo conoce hace 20 años y no sabía que era cristiano. Durante la Edad Media se conoce también como la Edad Oscura, porque fue un tiempo cuando la información se escondió de la gente. La gente no tenía acceso a la información como tenemos nosotros hoy día.
acceso libre es una ventaja grande, pero para algunos se convierte en una gran desventaja. Pero en esa época el enemigo aprovechó para desinformar a la gente y dolorosamente usó a la misma iglesia, la iglesia popular en aquel entonces, y la gente pensaba que Dios era como la iglesia, y eso desató un rechazo hacia Dios como persona, porque lo conectaban con la gente. Por ejemplo, cuando la famosa Santa Inquisición tomaba a una persona que tenía una diferencia en temas de ciencia y lo quemaban en la estaca porque difería en cuanto a que la tierra era cuadrada o redonda, las personas de ciencia comenzaban a distanciarse del tema de la fe, no porque tuvieron un problema con Dios, sino porque tuvieron un problema con los que representaban a Dios, con los líderes espirituales, y eso permitió que se levantaran varios movimientos. Uno de ellos, el famoso movimiento del iluminismo o enciclopedismo. Personajes claves: el famoso Jean-Jacques Rousseau, el famoso Voltaire, personas que con sus plumas lograron impactar a una generación en una forma más poderosa que lo que muchos cristianos hicieron, pero negativamente. La idea en esencia de Rousseau en cuanto a la religión es que los seres humanos no teníamos que ser tan dependientes de Dios. Tenemos un problema, ahí vamos a orar: Señor, ayúdanos en medio de la tempestad. No, Dios no quiere que andes buscándolo todo el tiempo. Lo que Dios quiere es que entiendas que Él te creó con la capacidad de resolver tus problemas. Así que cuando tengas un problema, resuélvelo. ¿Para qué andas llamando a Dios? Si Dios usara celular, no tendría paz, porque estaríamos testeando todo el tiempo: Señor, ayúdame. Esa era la mentalidad de Rousseau. Y tú dices, bueno, pero no era mala onda, porque de verdad a veces molestamos mucho a Dios. No se trata de que molestas a Dios, porque a Dios no lo molestamos. Se trata de tener comunión con Dios. Se trata de tener una relación con Dios. Oye, Señor, tengo dos opciones acá: puedo estudiar matemáticas o puedo estudiar historia. ¿Qué me recomiendas? Y el Señor te va a decir: hijo, ya sabes que con las matemáticas eres un cero a la izquierda, así que ¿para qué vas a perder tiempo en matemáticas? Vete para historia. A veces cuando estamos en el dilema de con quién nos vamos a casar: Señor, tengo tres opciones, tengo a Josefina, Margarita y a Petronila, ¿con cuál de las tres me caso? Dios no tiene que andar diciéndote cuál de las tres. Él te dio los principios: a ver, ¿cuál de las tres ama a Dios por encima de todas las cosas? ¿Cuál de las tres da un testimonio de que ama a Dios por encima de todo? Bueno, Petronila le encanta irse de pachanga y de parranda los fines de semana. A veces llega borracha 2 veces al mes. Entonces no le preguntes a Dios si te casas con Petronila, porque obviamente ese no es el modelo que Dios quiere para tu matrimonio. Bueno, la otra, el problema es que tiene un novio cada 2 semanas y termina. Entonces vas a tener un serio problema. A veces le pedimos cosas a Dios y estamos orando por cosas que realmente no necesitamos que Dios nos diga. Ya sabemos. Pero ¿saben lo bueno de todo esto? Que estuvimos en una plática con Dios, estábamos hablando acerca de algo que es muy importante para nosotros, y Dios quiere ser parte de tu día a día. Él no quiere ser el Dios que ves en la iglesia el fin de semana. Él quiere ser el Dios que camina contigo todos los días de tu vida, cada mañana, cada tarde, cada noche. Él quiere ser Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del mes. Él quiere ser Dios de todas las temporadas. Él quiere ser Dios de todos los tiempos de tu vida: el tiempo cuando te está yendo bien, el tiempo cuando te está yendo mal, cuando estás en bajo, cuando estás en alta. Él quiere ser el Dios de tu vida, el Dios que forma parte de todas tus decisiones. Pero Rousseau, muy inteligentemente, dijo: no, eso no es lo que Dios quiere. Y muchos le creyeron, los inteligentes y los sabios. Los demás dependían de una relación con el líder de la iglesia en vez de una relación con Dios. Lo he dicho tantas veces durante mi ministerio: si yo hago que su vida gire en torno a mí, entonces lo único que el diablo tiene que hacer es tumbarme a mí, se van todos conmigo. Pero si yo los llevo a girar en torno a Jesús, no importa lo que el enemigo hará, nunca te caerás, porque Jesús es el omnipotente, el todopoderoso, el que no conoce la derrota, el que nunca caerá. Claro está, eso no me libra de la responsabilidad de ser un modelo. No me quita la responsabilidad, porque usamos la excusa barata de: hermanos, no me miren a mí, miren a Cristo.
Pero es que a Cristo lo van a ver a través de ti y a través de mí, aunque no nos guste la historia. Pasó Rousseau y llegó Voltaire. Y Voltaire se fue un poco más al fondo. Si usted alguna vez estudió acerca del deísmo, el deísmo es la doctrina que él abrazó. Aunque no era un ateo completamente, era muy cercano. El deísmo habla acerca de un Dios impersonal, un Dios desconectado, un Dios que creó y dejó y se fue y no tiene nada más que ver con la creación. Es algo así como un relojero que hizo un reloj, le dio cuerda y lo vendió. Ya no tiene nada más que ver con el reloj. Voltaire decía, miren, no vamos a entrar en extremos. Dios existe, cierto, Él existe, pero Él solamente es el creador. Él creó y dejó. Ahora tenemos que arreglarnos el problema como podamos. Él ya no tiene ninguna conexión con nosotros. Cuando tú lloras, a Dios no le importa. Cuando tú ríes, a Dios no le interesa. Cuando se casaron tus hijos y estás emocionado, a Dios no le importa. Dios no tiene ningún interés en relacionarse con nosotros. Y tú dices, pero ¿cómo algo así entró en el corazón de la gente? Aunque no lo profesemos, muchas veces vivimos como si a Dios no le importa lo que nos está pasando. Vivimos como si a Dios no le interesa el proceso que estoy atravesando en mi vida, y eso produce distanciamiento. Como a ti no te importa, entonces ¿para qué te adoro? Como a ti no te importa, entonces ¿para qué leo tu palabra? Como a ti no te importa, entonces ¿para qué te sirvo? Prefiero vivir la vida a mi manera. Y como el diablo no estaba contento con que la humanidad estaba abrazando esas líneas de pensamiento, entonces apareció el famoso Adam Weishaupt, famoso para algunos, para otros no, pero él fue el eje de lo que se conoce como la Revolución Francesa, el movimiento ateísta más poderoso hasta ese momento. Francia se convierte en la primera nación que se declara atea. La Revolución Francesa es lo que le dio paso al manifiesto comunista de Carlos Marx 70 años después. Todo fue un proceso. Dios no existe. Nota cómo fue el diablo de sabio. Primero, no molestes a Dios, déjalo tranquilo. Segundo, es que no lo puedes molestar. Realmente Dios está muy ocupado, no importas para Dios. Y luego, Dios no existe. Y juntamente con el manifiesto comunista, casi al mismo tiempo, aparece la famosa teoría de la evolución de Charles Darwin. Nosotros no fuimos creados por Dios, somos el resultado de la evolución, somos un accidente. Y tú preguntas, ¿y hasta qué punto nos ha impactado hoy día eso? Bueno, ve a la escuela y pregunta qué es lo que estudian tus hijos. Si van a una escuela pública, allá no le van a enseñar que Dios es el creador de todas las cosas. Allá le van a decir que somos el resultado de la evolución, que somos un accidente, un bing bang, y de repente llegamos, que vinimos de la casualidad. Y eso no fue que apareció hoy en la escuela, es que lleva siglos forjándose. Vivimos en una ciudad que se hizo secular, pero en todos los niveles vemos la estrategia del enemigo: quebrantar la relación de la creación con el creador, de la criatura con su papá. Y a veces caemos presa de la trampa de Satanás y nos distanciamos. ¿Por qué a veces perdemos la pasión de venir a adorar? Porque perdimos la comunión en el día a día, porque descuidamos nuestra conexión con Dios. Si vamos a la historia clave de esa hora, que es la historia de Enoch. A veces leemos la historia y le pasamos por encima y no nos damos cuenta de los detalles que están implícitos allí y que Dios quiere usar para marcar nuestras vidas. La razón por la que este hombre fue honrado por Dios, la razón por la que recibió de parte de Dios la honra que recibió, no fue accidental. No es porque era el hijo del pastor, no es porque era el hijo del anciano. Es porque de alguna manera entró en una relación con Dios tan íntima, tan profunda, tan poderosa, que hasta el día de hoy se habla de él. Hasta el día de hoy tenemos que usar su historia como una referencia. Si tú vas un poquito atrás y te vas al libro de Génesis capítulo 5 versos 18 al 24, Nueva Traducción Viviente, da unos detalles acerca de Enoch que hacen la diferencia para nosotros hoy día. Dice la palabra, Génesis 5, 18: cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoch.
Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoc tenía 65 años, anote esa palabra clave allí, fue padre de Matusalén. Y después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en intimidad, en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en intimidad, comunión, en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Bueno, ¿cómo era el asunto ese? Porque 962 años, 969, 800 tanto. Esa es la historia de nuestros patriarcas, los primeros padres, después que Dios les quitó el privilegio de comer del árbol de la vida. Así que la edad, primero fueron creados para vivir para siempre, fueron creados con inmortalidad. Tengan mucho cuidado como usa esta palabra. Ellos fueron creados con eternidad condicional, que les produce inmortalidad. Porque el hombre no es eterno. El hombre en sí no tiene eternidad, porque eterno significa que no tiene principio y tampoco tiene final. El único eterno es Dios. Ahora, cuando yo me conecto con Dios y mi vida está conectada con Dios, mi vida tiene eternidad, pero condicionada a la conexión que tengo con Dios. Lo demás es inmortalidad. Dios les dio inmortalidad. Póngalo en ese contexto para que no se complique la vida. Ahora, el hombre se rebeló contra Dios y comenzó a morir, y los años comenzaron a bajar. Pero no fue un acto de crueldad de parte de Dios, fue un acto de misericordia. ¿Te imaginas una persona que tenga cáncer, que es resultado del pecado? Porque el pecado trajo las enfermedades y los derivados. Imagínate a alguien que tiene cáncer y que debe andar con cáncer por 400 años con cáncer. Imagínate lo amarga que sería la historia de esa persona. O alguna persona con alguna otra condición que no se puede morir todavía y que va a vivir la mitad, 500 años sufriendo. Así que como parte de la misericordia de Dios, los años fueron acortados. Y después del diluvio, entonces bajó la escala drásticamente. 140, 160, 120, 100. No sé cómo hacen algunos. Mi abuela, ella tiene 99 años, mi abuela Dominica, la mamá de mi papá. Así que eso me da esperanza de larga vida. Mi esposa va a poder tener esposo por muchos años, yo espero, en el Señor. 99 años mi abuela. El próximo año va a celebrar su aniversario, su cumpleaños número 100. Pero eso no es lo normal. Mi tío Tony tiene 80 y pico de años. Tío, perdóname lo del pico, pero tiene 80 años y algo. Y está como todo un roble fuerte. Todo depende de un montón de factores, porque hay personas que solo vivieron 15 años, solo 20 años. La realidad es que los días del hombre se acortaron, y la palabra dice que al hombre le ha sido dado para que viva 70 años. Cualquier extra es una bendición de parte del Señor, y si te fuiste antes, por alguna razón Dios lo decidió. Ahora, llegó el momento cuando nace Enoc, y él vive 65 años. Obviamente conoció a Dios. Durante sus 65 años aprendió acerca de Dios, aprendió de la fidelidad de Dios. Algunos teólogos creen que el jardín del Edén todavía estaba en la tierra en ese entonces, y no era muy difícil poder educar a tus hijos acerca de Dios, porque tomabas al cabezón, le decía: venga mijo, vamos acá, y te lo llevabas al jardín del Edén, y podían ver a un querubín en la entrada, podían verlo. ¿Hasta cuándo estuvo? Bueno, algunos creen que el diluvio fue el momento cuando Dios lo quitó de la tierra. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Había una forma de enseñar a los hijos y a los hijos después de nosotros acerca de Dios, y esa fue la clave. Hoy día no tenemos tiempo para enseñar a los hijos, porque estamos tan ocupados en tantas otras cosas. Una de las cosas más dolorosas de nuestra sociedad es que mamá y papá traen al hijo a la vida, y luego mamá y papá tienen que irse a trabajar para hacer plata, y le mandan el hijo para que lo críe doña Juanita, que no tiene nada que ver con los valores y los principios que mamá y papá tienen.
porque estamos afanados con la estabilidad, estamos deslumbrados con el carro nuevo, estamos impresionados con la casa hermosa, y se nos olvidó que la herencia más grande que podemos dar a nuestros hijos no es una casa, no es un carro, es una relación con el Dios Todopoderoso, es una vida de intimidad con Dios, es una vida de conexión con Dios. Si todo lo demás se hunde, eso habrá sido lo mejor que dejaste. Murió mi viejo, pero le agradezco que me enseñó a depender de Dios. Le agradezco que me enseñó a tener una relación con Dios. Cuando el chino nació, yo tenía 41. Y a los 41, tú no estás queriendo andar correteando un mocoso. Tú no quieres andar correteando la energía que ellos tienen. Él tiene 6 años y yo creo que adelantó mi envejecimiento como el doble, porque te consume de día y de noche. De noche, cuando llega a las 2 de la mañana y te toca la puerta y tú crees que es un fantasma, pero no, es el chino, y se mete en la habitación. Ibas a dormir 7 horas, dormiste 3 porque ahí entró. Imagina la historia, pero no es igual. Cuando Jared tuvo a su hijo Enoch, él tenía 100 y pico, pero cuando Enoch tuvo a Matusalén, él tenía 65. Pero 65 no era viejo en aquella época, era como hablar de un casi adolescente. Se casó joven, se casó a los 19. Eso era más o menos 65 en esa época, porque pues era la época cuando apenas te estabas desarrollando. Así que en su caminar con Dios, él había conocido una dimensión muy profunda. Pero cuando nació su hijo, la historia cambió completamente. Cuando nació Matusalén, hay un énfasis acá. Y caminó con él 300 años más, pero no fueron iguales. La intimidad de Enoch cambió a otra dimensión, porque no es lo mismo hablar desde la perspectiva de un hijo a hablar de la posición de un padre. ¿Qué no haces como papá o como mamá por tus hijos? Cuando tú eres papá, cuando eres mamá, entonces comienzas a mirar la vida diferente, porque ahora entiendes un poco a Dios, conoces el corazón de Dios. ¿Cómo es que? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es de profundo? ¿Cómo es de completo ese amor? Cuando tienes ese privilegio, conoces otra dimensión. Conoces una dimensión que solamente se puede conocer desde esa plataforma. A veces los hijos juzgan a papá y a mamá, pero ¿por qué son tan sobreprotectores? Los míos hasta hoy me lo dicen: pero es que eras demasiado estricto con nosotros. Y yo sé que lo era, porque era un religioso. Y como religioso, a veces se te va a ir la mano. De hecho, se te va la mano. Conozco algunos todavía amigos míos que son religiosos, pero para lo que les conviene, porque así éramos selectivos en la manera como funcionábamos. Mi hijo Richard Javier, el mayor, mi esposa dice, él es como el Grinch, el que odia la Navidad. Cuando vamos a poner el árbol de Navidad, él es el que dice: ¿para qué van a poner árbol de Navidad? Vamos a comenzar. Este año decidimos comenzar más temprano. Siempre era después de Acción de Gracias, así que decidimos comenzar a principios de noviembre, para que la Navidad sea más larga, para venir más o menos hasta febrero, extenderla, para que el chino que le encanta la Navidad, el rey, el jefe y los demás la puedan disfrutar. Pero yo le digo a ella, el problema no era RJ, el problema era yo. Nunca tuve un árbol de Navidad porque era satánico. Nunca tuve un árbol de Navidad porque la religión me enseñó que eso era idolatría. Nunca lo tuve. Entonces él no sabía lo que era eso. Él creció totalmente desconectado de un tiempo de intimidad como familia. Cuando poníamos al árbol de Navidad, la decoración y demás, no podía evitar luchar en mi mente con: oh, esas son las cabezas de las personas que se la cortaban, o es el cuerpo que se lo amarraban y lo colgaban y lo ponían allí. Tenía que hacer la transición porque yo era un religioso. Ahora él crece creyendo de esa manera.
Pero por encima de eso, claro, él ha aprendido a abrazar esa temporada, a enamorarse de que es un tiempo de familia, que no tiene que ver con la tradición pagana detrás del asunto, sino que tiene más que ver con el propósito que hoy tiene para nosotros, cómo nos unifica. Pero tristemente hay tantas cosas, tantos errores que cometemos en el proceso, que luego nosotros mismos quisiéramos corregir más adelante. Mi posición como papá ha sido cuidarlos, protegerlos, pero no siempre he sido exitoso. He fracasado un montón de veces. Y no te imaginas la frustración en mi corazón cuando he fracasado en mi misión de proteger a mis hijos. Y puedo entender a Dios, cómo le duele, cómo sufre cuando Él dice: pero hijo, es que te lo dije tantas veces. Yo te dije que no era por ese camino. Yo te dije que no era de esa manera, pero tú insistes. Y lo que estás pasando ahora es el resultado de tus malas decisiones. La historia pudo haber sido diferente si me hubieses creído. Esa es la posición de papá. Ahora como papá, entonces tengo que pensarlo bien. ¿Dónde voy a pisar? Porque donde yo piso, pisa Él. Por donde yo voy, van ellos. Y si lo que estoy viviendo es una relación de un hipócrita religioso más, ellos se darán cuenta de la hipocresía en la que vivió papá y no van a querer nada con Dios. Nuestra generación, tengas hijos o no, tiene la misión de mostrarle a la generación que viene cuál es el camino, cuál es la manera, cuál es la dirección que Dios tiene para las vidas de ellos. Es una decisión que tomo porque yo entiendo que Dios me dio propósito en ser un ejemplo y un modelo para los que vienen. Pero si vivo de manera tan egoísta que solo vivo pensando en mí, lo que me conviene, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso que es lo mejor para mí, entonces voy a fracasar. Ahora, esta es la parte clave acá, que si yo quiero ser un modelo, no debo concentrarme en la parte superficial. Quiero ser un modelo, quiero caminar de una manera que mis hijos sigan al Señor. Así que a ver qué es lo que enseña la Biblia. Yo ya practiqué esa parte y fracasé. Yo lo intenté y fracasé. Recuerdo cuando me enseñó aquel líder espiritual que si yo quería vivir una vida que honrara a Dios, debía leer los 10 mandamientos todos los días y practicarlos. Y si los leía todos los días y los atesoraba en mi mente y en mi corazón, entonces no le iba a fallar a Dios. Y yo le creí y yo me los aprendí de memoria. Aprendí los 10 mandamientos, los recitaba. Parecía uno de los judíos más conservadores. Andaba en la calle y venía en mi mente recitando cada mandamiento porque pensaba que eso me iba a proteger. Te cuento sencilla la historia, no me protegió, lo hice peor. Porque ahora no podía evitar pecar, pero tampoco podía evitar condenarme a mí mismo. No podía evitar que era un humano y que me iba a equivocar, pero el látigo con el que me iba a azotar iba a ser más fuerte todavía, porque yo quería agradar a Dios. Comencé a estudiar las profecías, porque si yo leo las profecías, entonces voy a conocer todo lo que necesito conocer acerca del fin del mundo. Y como sé que el mundo se va a acabar, entonces estaré listo para cuando el mundo se acabe. Y comencé a buscar y a buscar. Y el enemigo de alguna manera me llegó a plantar la semilla de que yo era algo especial, porque yo podía recitar cada profecía desde Daniel capítulo 2 hasta Apocalipsis capítulo 22. Podía ir palabra por palabra, explicar el contexto, la parte histórica, y te da una falsa seguridad y te crees especial. Oh, me conozco la Biblia de tapa a tapa. Mentira del diablo. No te conocías nada. Conocías la letra, pero no tenías una conexión con el espíritu de la palabra. Entonces en ese proceso, después de tropezar, después de caerme, después de comer lodo, después de pasar por la experiencia de la humillación, entonces es cuando comienzo a entender. Y fue esta historia clave para mí. Pero ¿cómo fue que Enoch caminó con Dios 300 años? ¿Qué era caminar con Dios? ¿Cómo se caminaba con Dios? Teniendo a RJ pequeño y a Gabriel, los dos íbamos para la iglesia un sábado por la mañana. Yo iba manejando en la zona de Hoboken, en New Jersey. Y entonces Gabriel quería decirme algo,
Pero RJ dominaba la conversación porque él siempre fue súper hiperactivo. Es que no podía estar en un solo lugar. Y así era en la plática, parecido al chino. Es como que son hermanos. Así que de repente el Gabriel lanzó el grito y dice: RJ, déjame hablar con mi papá, dijo. Y el RJ se cayó por un rato. Y él comenzó a platicar. Y no tenía nada que decir. Solo quería hablar. Solo quería hablar y que yo lo escuchara. Solo quería tener un momento de intimidad conmigo. A veces en casa, en la mañana, tengo mi oficina en el segundo piso. Isaac sube y se sienta en una de las sillas donde él ve que me siento con algunas personas. Y me dice: I want to talk to you. Y yo le digo: let's talk, vamos a hablar. ¿De qué quieres hablar? Y no tiene nada que decir. Solo quiere hablar. Solo quiere que el tiempo que yo le dedico a otras personas también se lo dedique. Él quiere comunión conmigo. Él quiere intimidad conmigo. A veces va a usar esa relación para querer chantajear. Ayer se me acerca a la cama y dice: ¿me puedes prestar tu teléfono para jugar un rato? Le dije: no puedo, porque estoy haciendo un trabajo, estoy mandando unos mensajes. Y entonces se voltea, pone cara de enojado. Y él había abierto un negocio en la casa, un Starbucks que le pertenece al chino. Así que si usted va por allá, por favor, pídale al chino que le sirva su café. Él abrió su Starbucks y tiene su libreta para anotar sus órdenes y todo el asunto. Y como yo no le quise prestar el teléfono, me dijo: voy a cerrar la tienda. Y como yo le dije: no, ¿cómo la va a cerrar? Entonces me prestas el teléfono. Chantaje desde pequeños. Con Dios no funciona, pero Dios se ríe con nosotros cuando nos ve, porque a veces hacemos lo mismo. Señor, por favor, necesito que me consiga este trabajo. Dios no te lo da. No voy a la iglesia, me voy a quedar en la casa, cabezón. Esa forma de pensar nuestra es una muchachada. Es nuestra naturaleza. Pero Dios se sonríe porque por lo menos estamos teniendo una comunión con Él. Por lo menos estamos hablando. A Dios le gusta hablar de béisbol contigo. A Dios le gusta hablar de fútbol con ustedes. A Dios le gusta hablar de la escuela. Él quiere hablar de cualquier cosa. El problema no es Dios, somos nosotros. ¿Y sabes cómo te das cuenta que la relación está floja? ¿Sabes cómo te das cuenta que la relación debe cambiar? Cuando tú te vas a orar, aún de rodillas o sentado, y no tienes nada que decir. No tienes nada que decir. Porque tu mundo está conectado con todo lo que está en el horizonte, pero no de manera vertical. Entonces, en medio de la temporada más difícil de la historia de la humanidad, el Señor ha puesto en mi corazón que necesitamos hablar de la experiencia de Hebreos capítulo 11. Por la fe fue que vencieron. Por la fe vamos a vencer. Por la fe lo vamos a lograr. Por la fe lograremos cruzar al otro lado. Por la fe. No es otra fórmula, no es la información, no es la teología, ni siquiera es la cantidad de libros que leí. Es la comunión, la relación. Entonces, si lo conozco, si sé quién es, voy a pasar por el valle de sombra de muerte sin temor, porque sé que va conmigo y no me importa el resultado. Sé que Dios está de mi lado. Eso pasó con Enoch. Caminaron juntos, hablaban de todo. Oye, Señor, conocí una muchacha, una chava que está requete linda. No es como la de Daniel, que le tiré la Biblia y la atrapó, pero dame alguna idea. ¿Qué puedo hacer para conquistar el corazón de esa muchacha? Y el Señor le decía: bueno, hijo, mira, tienes que ser romántico. No creas que cantándole el himno Más allá del sol, yo tengo un hogar, la vas a conquistar. Por lo menos cántale La niña de tus ojos, para que ella sepa que es la niña de tus ojos. Enamórala. A Dios le gusta hablar de esas cosas. Dios quiere hablar de todas esas cosas. Y es tiempo de que comencemos a tratar a Dios como nuestro mejor amigo, como nuestro más íntimo amigo. En Mateo capítulo 25 verso 1, la palabra dice, y con esto voy a terminar: entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. El reino de los cielos es como una boda.
10 damas de honor y un novio. Nosotros estamos representados en esas damas, pero el novio es Jesús. ¿Qué clase de relación tú crees que Él quiere tener con nosotros? La de un novio con su iglesia, la de un novio con su novia. Mi esposa está resentida un poco, todavía tiene una espina en el corazón, porque cuando yo le propuse matrimonio lo hice vía Skype. No se me ocurrió otra idea. La revelación, no sé, estaba medio estancada en ese entonces. Y yo la llamé por Skype y le propuse matrimonio, y ella aceptó casarse conmigo cuando ni siquiera habíamos sido novios. Pero esas son de las cosas que solamente se pueden forjar en el corazón de Dios. Algo muy especial fue el haber hecho esa alianza, ese pacto con Dios y con ella. Para mis hijos, para mí, la mejor experiencia. Pero estoy en deuda, porque le debo ese momento. Y no sepas, estoy pensando llevármela al Himalaya o al Monte Everest, algo espectacular, algo extraordinario, así, algo que ella jamás pueda decir: mi esposo hizo algo que ningún otro hombre. Estoy pensándolo, pero todavía no me ha llegado esa revelación. No sé, un submarino debajo del mar, algo se me va a ocurrir, mi amor, algo espectacular para compensar ese momento. Pero el noviazgo necesita ser especial, porque es lo que Dios está queriendo con nosotros, especial. Cuando nosotros estamos de novios, nos botamos la barda. No sé cuántas flores le mandaste a Lidia, Talí. No sé cómo fue esa etapa de los chocolates, tantos chocolates que le traías. Y luego que nos casamos, dejamos los chocolates y las flores y comenzamos con las tortillas y los frijoles. Te traje un saco de frijoles, mi amor. Te traje un saco de arroz, como si el amor se nutre de tortillas y frijoles, porque hacemos la transición. Dios no quiere hacer esa transición. Por eso Él dice: con amor eterno yo te he amado. El amor de Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él quiere que lo recuerdes, Él quiere que lo disfrutes, Él quiere que puedas hacer de esa experiencia la experiencia de hoy, la de mañana y de los días que siguen. Y llegó la hora para comenzar a hacer un cambio en nuestra relación con Dios. Cómo nos relacionamos con el Padre, cómo nos relacionamos con el Hijo, cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo. Comienza hoy, comienza ahora. Comienza en este lugar, ponte en pie y vamos a darle a Dios esta alabanza. Y cerramos dándole lo que le corresponde, diciéndole que Él es el mejor, que su nombre es maravilloso, que no hay otro nombre como su nombre. Y queremos caminar de la mano con Él. Queremos que durante esta semana esto solamente sea un empujón, un booster que nos llevó día a día, que caminamos con Él por la mañana, por la tarde, por la noche, que cuando llegamos el próximo fin de semana a casa, de paso, cuando llegamos el martes en la noche, es noche de adoración en Ministerio Gracia, y no te lo puedes perder, porque algo espectacular comenzó pasando en esta casa. Martes 8 de la noche fue algo especial, pero fue especial porque pudimos nosotros sacar un poco más de tiempo para exponernos a su presencia, un poco más de tiempo para conectarnos con Él, una parada a mitad de una semana para decirle: Señor, tú eres el más importante, eres el mejor, nadie se compara contigo. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Iglesia, se pondrá peor lo que estamos viendo afuera, se pondrá peor antes de ponerse mejor, pero se pondrá mejor, porque tenemos la garantía del Dios Todopoderoso de que no nos va a abandonar, de que seguirá con nosotros. Levanta tu mano. Padre, muchas gracias. Gracias por los hombres de fe de ayer, y gracias por los hombres de fe de hoy. Gracias porque tenemos una palabra profética, poderosa, que no cambia. Gracias porque tenemos un modelo, un ejemplo a seguir. Guíanos a través del proceso.
Fortalece nuestra relación contigo. Nuestra fe necesita ir de gloria en gloria, y solamente lo podremos lograr al caminar de la mano contigo. Ayúdanos a desarrollar una verdadera vida de intimidad. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.